Cuando hablamos de repensar y cuando hablamos de visibilizar o invisibilizar, también está relacionado con algunas palabras nuevas, algunas terminologías nuevas, como por ejemplo el tema de la cancelación. Ujú. Y el tema de la cancelación es uno de los temas de los que va a seguir hablando en el día de hoy nuestro amigo Dante, que si no me equivoco ya lo tenemos en contacto y lo vamos a saludar. Buenos días Dante, te saludamos acá. Elena y Diego, ¿cómo están? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Yo bien por suerte, todo tranquilo. Buenísimo. Hola Dante, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, nosotros también No, bien, la verdad que, te escuchamos ¿cómo bien. decías? Sí, no, y vos nos decías que, nada, que íbamos a hablar hoy del tema de la cancelación también, ¿no? Así es, siguiendo un poco la línea de, bueno, de la última vez que hablamos del consumo irónico. Te escuchamos, te escuchamos. Eh, sí, 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 No no, te no, vemos perdón, todavía. aquí hice la pausa. Bien, ahí Ah. vamos. No, no, bueno, nada, aquella vez que estuvimos hablando, nos quedamos con un poco de esto de cómo la gente, en base a los temas de opinar de lo que se cree, empieza a argumentar y fundamentar distintos temas y llevarlos a cabo a través de una forma masiva. ¿De dónde nace esto? La gente hoy en día, cada vez que las redes sociales estuvieron creciendo y cuando las redes sociales aparecieron, a todos nos pareció capaz uno de los inventos más interesantes e increíbles que tuvieron en la historia de la humanidad, hasta que, bueno, con el pasar del tiempo nos fuimos encontrando con que tiene, la verdad, un carácter de doble filo. Y algo que ha pasado mucho y que no solamente pasa tanto adentro de redes sociales estilo como Twitter, donde hay un mundo aparte que se prepara todo para criticar un tema o lo que sea cuando llega algo, sino solamente en la individualidad. Eh, Desde que nacieron las redes sociales, nació la opción de la idea de decir, eh, voy a bloquear el contacto o voy a bloquear un amigo. Entonces, esto no es solamente que voy a eliminar este contacto, voy a eliminar este amigo de mi usuario de red social, de mi WhatsApp, de mi teléfono. No, 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 es bloquear, es poner un tapón a esa persona para decirle, yo no quiero saber más nada de lo que me estás hablando. Entonces, hasta cierto punto, no está mal, porque a veces hay gente que se pasa de la raya y, bueno, termina sirviendo, pero también a veces que la gente lo termina usando de una manera complicada en relaciones, como diciendo, no estoy de acuerdo con lo que me dijiste, te voy a bloquear. Eso no estoy de acuerdo con lo que dijiste, a vos también te voy a bloquear. Entonces, a partir de esto, empieza la gente a querer poder opinar sobre aquellas cosas que están inalcanzables, ¿no? A los políticos, los músicos, los influencers y todos aquellos que opinan y que tienen una relevancia y una influencia en base a la gente que consume su marketing y, bueno, todo lo que lleguen a hacer. Mm. Entonces, ¿qué pasa acá? La cultura de la cancelación tiene como parte principal poder sacar lo que no nos gusta porque nos parece políticamente incorrecto y no es correcto. Ahí veremos que la sociedad se organiza para dejar afuera del ámbito público, de decir, vos no estás cumpliendo con ciertos parámetros que nos parecen que son así, pues te vamos a dejar afuera. ¿Por qué? Porque se dice así. Porque la sociedad nos ha presionado y nos ha dicho de que las cosas son así. Acá hay una gran relación con lo que estuvimos viviendo en estos últimos días con el atentado de la vicepresidenta el viernes. Sabiendo que hay un sujeto que actúa después de que hay una presión social por detrás de odio, de decir una cosa y de otra, que uno de los culpables son los medios de comunicación, diciendo que hay que fusilar gente, bueno, que después hay un tramado total, no solamente de medios de comunicación, sino también de partidos políticos, de organizaciones, de gente que sale a la calle. Entonces, hay una multiplicación del odio, de un mensaje que después termina dando un resultado, donde aquella persona, por algo, termina reaccionando y nos terminamos encontrando con estas situaciones, donde las redes sociales, los medios de comunicación,
que se supone que están preparados para informar a las personas desde un lado objetivo, porque de esa manera se crearon, terminaron siendo y están totalmente desbarrancados, porque hemos perdido totalmente el hilo de lo que pasa y terminamos encontrándonos con esta persona. Pero después, claro, este muchacho que fue el que jaló el gatillo, los demás se lavan las manos y dicen, ah, no, era un loquito brasilero que tenía un par de tatuajes nazi y nada, era un loquito que le dio el gatillo nomás. Era todo teatro, no se hagan problema, que es todo teatro, todo circo. Y claro, entonces ahí la gente se lava las manos, la persona que escucha esa televisión se cree lo que le dicen y volvemos de nuevo a comenzar. Volvemos con que son todos chorros, con los políticos y demás, volvemos a la objetividad de la gente que se cree que tiene la razón, volvemos a lo que había mencionado la vez pasada, esta cultura woke que cree que son una cantidad de personas que a través de las problemáticas actuales que ve, se creen moralmente superiores y tratan de responder a través de esta idea de justicia social y una obsesión por querer mostrar, por un capricho colectivo, qué es lo que supuestamente tiene que ser correcto. Sabiendo que después terminamos una falta de objetividad total. Y nada, y ahí perdiendo gran rumbo. Dante, una de las paradojas que en realidad... Sí. No, decías ahí que me mataste ahí, no sé a qué hace referencia la cultura woke, que es preguntarte, y nada, y esto que decís, ¿no? Esto que decís, ¿no? Lo del loquito pasó incluso en los medios de comunicación en la época de la dictadura, que también cuando se empezó a plantear la necesidad de los juicios a las juntas, salían sectores que decían, bueno, en realidad fueron unos loquitos, y cuando en realidad después hubo que comprobar y se comprobó que en realidad era un plan sistemático, no era una cuestión de loquitos, ¿no? Porque es también un planteo como para bajarle el precio a la gravedad de los hechos. Pero siempre aparecen como estas etiquetas, ¿no? Estos estereotipos. El delincuente, el chorro, el corrupto, que los hay, que obviamente no son las mejores actividades y funciones que debería haber, sino que al contrario, hay que perseguir, investigar y buscar la verdad siempre, pero es como muy fácil, sobre todo en esto del mundo de las redes sociales, poner etiquetas, ¿no? Y eso, y con clasificar. eso cancelar. Y con eso, claro, lleva a este segundo paso, tercer paso directamente de cancelar. Claro, esto que te habían mencionado de la cultura woke es un concepto que están haciendo bastante nuevo. Básicamente, para entenderlo, como la gente se entiende que no, que la justicia social hoy en día capaz es más lenta, que los juicios y demás en el mundo en sí, las personas tratan de responder a raíz de lo que les parece que es políticamente correcto, criticando, cancelando a lo que sea, tanto a un personaje, un programa. Es una definición a ese grupo de personas que son las que cancelan. Para que se entienda. Para entender. Que está relacionado con la censura, ¿no? Lo que pasa que una cosa es hacer una censura pública institucional y otra que directamente vos decís, bueno, no quiero escuchar ni ver más a este personaje, ¿no? Sí, yo por ahí pensaba, no sé si también lo tomás por ahí, porque digo, se da mucho, por lo pronto, en parte del movimiento feminista, que se cancelan, cuando vos decías, ¿no? Por cosas que no son políticamente correctas, pero también por, no sé, se cancela artistas, ¿no? Lo que pasó con Cordera por sus dichos. Bueno, tendría una larga lista de artistas, de deportistas. Bueno, esa cancelación tiene que ver con no lo consumo más, no le doy difusión, no desde el odio, sino desde algún tipo de respuesta frente a a que mientras no haya todavía una sanción desde lo legal, hay una sanción social, ¿no? O sea, no todas las personas que integran los movimientos feministas acuerdan con esto, sobre todo si son cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, no sé, canciones
que hoy escuchamos, o bueno, cuando decimos, no sé, los programas de TV, ¿no? Que vos decís, en los 80 hay chistes y hay cuestiones que decís, bueno, nada. Y vos decís, bueno, ¿qué cancelo a la obra? ¿Cancelo al autor? Nada, esas cosas pensaba cuando hablabas de cancelación. Pero en ese sentido hay muchas bandas que hay temas que, por ejemplo, antes cantaban y han elegido no cantarlos más, bandas y artistas. Que han hecho su incluso, propia deconstrucción. Claro, sí. Claro. E incluso otros que no, que sostienen, un caso como Arjona, y que discuten, no, mis letras las sigo cantando y sigo repitiendo, ¿no? Algo. Dante. Bueno, era un poco, ¿se escucha, no? Sí. Sí, Era un sí. poco de lo que habíamos mencionado unos programas atrás, esto de la paradoja de la tolerancia. Uh-huh. Hay que ser intolerantes con algunas cosas si no queremos vivir en un mundo de tolerancia. Uh-huh. Si queremos vivir en un mundo de tolerancia. Uh-huh. Y bueno, y cómo la gente también, a través de esta fragilidad de la tolerancia, se priva de una reflexión y actúa por lo que se cree, que era lo que habíamos dicho. Se dice que esto es así, yo lo leí en lo primero que vi en Twitter, bueno, ya está, esto es así. Yo asumo que eso es así, no tengo ni un gramo de reflexión. ¿Cuál es el otro paso para poder modificar esto? Aceptar. Hacer una aceptación de nuestras acciones y ahí tener una postura de reflexión. Decir, bueno, este personaje opina esto, aquello. Bien, ¿por qué opina así? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que se dice de esta postura? Así como el personaje de Milei, siendo un personaje que ha crecido muchísimo en las redes sociales de una manera mediática. Entonces el pibe lo ve, que es distinto, qué sé yo, que grita, que tiene un carácter fuerte y que critica a todos los políticos. Entonces, a través de la raíz de esto de decir que todos los políticos son todos unos ladrones, este muchacho viene a decir eso. Entonces los pibes dicen, este dice lo que yo digo, entonces hay que votarlo. Ya está. Entonces nos quedamos estancados ahí y dejamos que este tipo de acciones pasen. Una de las cosas que quería dar de ejemplo sobre este tema de la cancelación, que no sé si ustedes se acordarán, hace un tiempo se había dado un programa parecido a MasterChef, que era Bake Off, y cuestión que era un programa como MasterChef, pero de pastelería, ¿no? Y en este primer programa habían hecho, bueno, estaba la final, qué sé yo, se jugó y dieron una ganadora. Terminó el programa, Al tiempo, esta ganadora se filtró, que bueno, por obviamente se había dicho que ella ya sabía de pastelería, que tenía como un título. Entonces, como que medio que fue trampa, por así decirlo, porque toda la gente que se estaba inscripta no sabía de pastelería para poder participar en este programa. Claro. Entonces, ¿cuál fue la raíz de esto en las redes sociales? Sabiendo que MasterChef encima es un programa de televisión, al igual que por ejemplo de La Voz Argentina, que se ve un montón en las masas hoy en día, es un tipo de reality que se atrae bastante, es muy interesante. La gente canceló a esta chica por haberse, digamos, recibido pastelería. ¿Qué es lo que hizo el programa? Que esto es lo interesante. Volvieron a transmitir ese capítulo haciendo la elección contraria. O sea, que no gane esta chica y que gane el otro, digamos, porque era una final, ¿no? O sea, que gane el que antes había perdido. Todo a raíz, porque en las redes sociales había explotado y había dicho que no podía ganar, qué sé yo, y que la habían puteado porque sabía de pastelería, Bueno, entonces eso es un ejemplo muy interesante porque cómo reacciona en este caso este programa y dice, bueno, no, vamos a hacer para atrás y porque la gente dice que esto es así, lo vamos a hacer. Entonces, acá hay una regulación, que era lo que antes habíamos dicho, una regulación del mercado, del consumo, de decir qué es lo que yo quiero que se haga y no lo que me den el veredicto. O sea, me parece que este no tiene que ganar y va a ganar el otro. Y obviamente que esto tiene un montón de consecuencias, pero bueno. Sí, bueno, en realidad es como para, para seguir hilando, porque hay, por ejemplo, yo te podría decir que en realidad
las redes sociales lo que hicieron fue visibilizar este tema, que tenga muchas reacciones, mucha viralización, y entonces se convirtió en un producto más a ser manejado y vendido. Entonces vieron la beta comercial de abrir nuevamente el juego, claro, para justamente tener un nuevo pico de audiencia, que en realidad todo esto se maneja así. En realidad en las redes sociales un poco le importa a los propietarios de las redes sociales y de las publicidades tu opinión o tus posteos. Le implica las reacciones, ¿no? Que vos estés ahí, ese es el juego. Y en ese sentido volvemos a decir que es muy interesante, lo hemos nombrado varias veces, la serie no es un documental, sino que es una docudrama del dilema de las redes sociales, que está en Netflix, que trata un poco de la experiencia de técnicos de informática que trabajan en la mayoría de las grandes redes sociales y servicios de internet, y cómo desde adentro ellos han visto el impacto de las redes sociales en la vida de sus propias familias y de sus hijos, hijas, ¿no? Pero bueno, re interesante como para seguir hablando de este tema en otra oportunidad. Está bueno para seguir desarmándolo. Sí, la verdad que, bueno, por eso mismo en realidad el programa pasado hablamos por su consumo irónico, sabiendo que esto se divide en varias partes. Claro. Por último, nada, concientizar y entender que hay que aceptar y tratar de reflexionar y decir si eso, de dónde sale, de qué manera se hace, por qué, pensar 2 veces en la persona, porque para cerrar este pequeño ejemplo de Bake Off, con esta chica, cuando se la cancela, esta persona tuvo un montón de ataques de pánico, fue una persona que la pasó muy mal desde lo personal, dice que tuvo hasta ganas de suicidarse, o sea, a esa altura llega la cancelación, a poder poner mal a una persona. Entonces ese es el doble filo. Podemos decir, podemos discutir si a veces es necesario, si a veces no lo es, pero hay veces que hay gente que capaz no se lo merece y nosotros eso no lo sabemos medir y se nos va de las manos. Entonces hay que aprender a tener cierta objetividad con lo que decimos, con lo que opinamos, con lo que hacemos y con lo que vamos a decir, y fijarnos qué es lo que se dice. Sí, sobre todo también el impacto o la importancia que se le da también a las redes sociales. Hay gente que es muy susceptible y muy sensible a los comentarios que le hacen a uno mismo. Entonces eso puede deteriorar incluso la salud psíquica de las personas si no podemos pararnos frente a, bueno, esto es una opinión más y ya está. Y ahí tenemos muchos casos. Así como para cerrar, me estoy acordando del ejemplo del actor Tom Holland en el último Spider-Man, que hace unas cuantas semanas dijo, bueno, me voy a alejar de las redes sociales porque seguramente tiene muchos comentarios a favor, pero también muchos en contra, y bueno, seguramente le hacen mal a su salud. Así que bueno. Dante, si te parece, la seguimos en la próxima. Exactamente. Y como para cerrar, eso que estás diciendo, es esto de que nos da miedo decir, porque tenemos miedo a la honestidad, pero no a ser cancelados, pero cancelamos la honestidad, o sea, nos da miedo decir para no ser cancelados y le tenemos miedo a esa honestidad, pero cancelamos a la honestidad. Ya lo había dicho, pero me pareció que justo quedaba con lo que había dicho. Sí, lo seguiremos y veremos que hablamos en la próxima. Muchas gracias. Abrazo grande, Dante, hasta la próxima. Buen Dante. Cuídense. Dante Iraola, hoy con su espacio dentro del micrófono, joven de construcción y política, siguiendo con el tema de la cancelación. Cerramos, Elena Natalia, nos vamos a la tanda y volvemos en segunditos nada más con cultura.